se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar fuego urgente que Jesús está volviendo. Agradecidos a Dios por poder estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Así que mando muchas bendiciones a cada uno de los hermanos que están escuchando. Vamos a tomar un tema que es de vital importancia para los tiempos que estamos viviendo y cómo la historia, a través de la historia, se ha repetido el problema del pecado dentro de lo que es la iglesia de Dios. Así que vamos a recorrer a través de la Biblia y vamos a ver algunos ejemplos cómo el Señor ha querido, ¿no es cierto?, poder purificar a su iglesia para poder llevar el mensaje al mundo. Así que vamos a ir al libro de Mateo, del capítulo 22, y vamos a ver acá en el capítulo 22, versículo 23 en adelante. Vamos a ver las últimas controversias que tuvo Jesús antes de su muerte. Él tuvo que enfrentarse a los líderes religiosos de su época, y fueron los últimos mensajes que vemos acá en la Sagrada Escritura, que tuvo Jesús con los fariseos, los saduceos y los escribas. Y fueron los últimos mensajes de amonestación y de reprensión que Dios les dirige a estos líderes religiosos, a los cuales el Señor había puesto, ¿no?, para que llevaran la luz al mundo, cosa que no estaban haciendo. Vamos a ir a Mateo entonces 22, versículo 23 en adelante, y aquí hay una controversia que tiene Jesús con los saduceos. Recordemos que los saduceos, ellos tenían la doctrina, no creían en la doctrina de la resurrección. Y dice así, versículo 23, aquel día se acercaron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó, y como murió sin dejar descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todo, murió también la mujer. En la resurrección, le hacen la pregunta aquí los saduceos a Jesús, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Y aquí, ¿no es cierto?, Jesús responde aquí a los saduceos referente a este tema, ¿no?, porque ellos no creían en la resurrección. Dice ahí, respondiendo Jesús, le dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, pues en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles del cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Cuando afirmó, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Es interesante cómo Jesús enfrentó, ¿no es cierto?, a estos saduceos que no creían en la resurrección. Y cómo, ¿no es cierto?, les hace la pregunta referente a los padres de la iglesia, que era Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios se consideraba Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por lo tanto,
aquí le estaba demostrando Jesús a estos saduceos de que realmente Abraham, Isaac y Jacob iban a resucitar, porque Dios no puede ser Dios de muertos. Por lo tanto, si Dios es Dios de Abraham, eso quiere decir que Abraham va a resucitar, ¿no es cierto?, en el tiempo postrero. El versículo 33 dice: al oír esto, la gente se admiraba de su doctrina. Aquí tenemos la primera controversia que tuvo Jesús con los saduceos. Y luego, ¿no es cierto?, de hablar, ¿no es cierto?, y enseñarle a los saduceos acerca de la resurrección, de que sí hay resurrección, se enfrenta también a los fariseos, y eso está en el versículo 34. Dice así: entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentar a Jesús, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Bueno, a la pregunta, ¿no es cierto?, de los fariseos, Jesús respondió correctamente, referente, ¿no es cierto?, a cuál es el mayor de los mandamientos. Y ahí el primer y gran mandamiento es, ¿no es cierto?, es amar a Dios, y el segundo, amar al prójimo. Pero aquí viene la pregunta de Jesús hacia los fariseos, y con eso, ¿no es cierto?, le estaba indicando el camino de la salvación, porque ellos no aceptaban a Jesús como el Hijo de Dios. Así que ahí en el versículo 41 dice: estando reunidos los fariseos, Jesús les pregunta, diciendo: ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él le dijo: ¿cómo pues David en el Espíritu lo llama Señor? Diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por entrada de tus pies. Pues si David, dice Jesús, ¿no es cierto?, pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y aquí hay algo interesante, porque como los fariseos, ¿no es cierto?, no creían en Jesús como el Hijo de Dios, Jesús les cita un texto bíblico del Antiguo Testamento, donde David, ¿no es cierto?, le llama Señor a Jesús, y eso que Jesús todavía no había venido a este mundo, ¿no es cierto?, a nacer de la Virgen María. Por lo tanto, aquí los pone entredicho, ya que si David le llama Señor a Jesús, entonces ¿cómo va a ser su hijo? Eso, de esa forma le estaba enseñando que realmente Jesús no solamente era hijo de David, sino era hijo de Dios. Y eso lo comprobaba con ese texto bíblico. De esta forma, ¿no es cierto?, Jesús se enfrentó a estos líderes religiosos que Dios había puesto para enseñar al pueblo, pero ellos no estaban cumpliendo con el propósito que Dios le había designado. No estaban enseñando las verdaderas doctrinas, enseñaban falsas doctrinas al pueblo. Por eso en el capítulo 23 Jesús les habla directamente a estos escribas y fariseos, refiriéndose, ¿no es cierto?, a que ellos no estaban cumpliendo con lo que el Señor les había mandado. Ahí en el capítulo 23 les dice: entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Después ahí dice en el versículo 13: pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquí viene una reprensión severa contra estos líderes religiosos de esa época, porque ellos, a la verdad, con sus falsas doctrinas que ellos enseñaban al pueblo, estaban cerrándole la puerta a las personas al reino de los cielos. Después les sigue diciendo en versículo 23: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque diezmáis la menta, el anís, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Después les dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribes, fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpiad primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera quede limpio. Bueno, si nosotros seguimos viendo acá en Mateo 23, realmente hay una reprensión tremenda con estos líderes religiosos de la época de Jesús, líderes que estaban encargados, ¿no es cierto?, de guiar al pueblo, de mostrarle la verdad, de encaminarlos, de abrirle la puerta de la salvación, pero ellos a la verdad estaban cerrándole la puerta, ya que el comportamiento que ellos tenían era realmente no correcto, de acuerdo a lo que Dios quería de ellos. Después le dice en el versículo 27, ay de vosotros, escribes, fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Bueno, la reprensión es larga del capítulo 23, y esta es la última reprensión que les dirige Jesús a su pueblo, a los líderes religiosos de su época, para que ellos pudiesen, ¿no es cierto?, arrepentirse de la condición en que estaban, y de poder, ¿no es cierto?, mostrar al verdadero Dios, el verdadero carácter de Dios. Ellos estaban mostrando un carácter diferente, estaban mostrando un Dios diferente a los gentiles, y por eso le estaban cerrando, ¿no es cierto?, la puerta de la salvación. Lo que Dios quería y lo que Jesús quería hacer es mostrar al verdadero Dios del cielo, al verdadero Padre y su carácter. Luego de dirigir Jesús esta reprensión, Jesús dirige, ¿no es cierto?, un llamado a Jerusalén, ahí en el versículo 37, y aquí hay algo interesante, porque aquí dirige la sentencia, Jesús dirige una sentencia hacia Jerusalén, hacia ese lugar, ¿no es cierto?, que debía ser la luz para el mundo. Y dice así, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Pero no quisiste. Y luego le dice, en el versículo 38, vuestra casa os es dejada desierta, pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué tremenda reprensión, porque acá se muestra a Jesús dejando, ¿no es cierto?, a la ciudad de Jerusalén. Él se va de ese lugar, ¿no es cierto? Por eso dice, vuestra casa os es dejada desierta. Aquí está hablando de la sentencia de que ellos son dejados, ya, abandonados como pueblo de Dios, y la presencia de Dios se retira de ellos. Es así como Jesús, ¿no es cierto?, sale del templo. En el versículo 24, el capítulo 24 dice, Jesús salió del templo, y cuando ya se iba, se acercaban sus discípulos para mostrarle el edificio del templo. Este era el templo de Herodes. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta sentencia era sobre Jerusalén y sobre el templo y sobre los dirigentes religiosos, porque a la verdad que ellos no estaban cumpliendo con el mandato de Dios de mostrar al verdadero Dios, el Dios amoroso, un Padre amoroso. Ellos estaban mostrando un Dios severo, un Dios que castiga. Luego se ve, ¿no es cierto?, a Jesús que se retira del templo, y en el versículo 3 del capítulo 24 dice, ¿dónde va Jesús? Dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, bueno, ahí en el capítulo 24 vemos, ¿no es cierto?, las señales acerca de su segunda venida. Pero lo interesante aquí es que Dios dirige, ¿no es cierto?, una reprensión hacia los dirigentes religiosos de su época, a los judíos. Luego va hacia Jerusalén y le da la sentencia de que ellos iban a ser dejados, ¿no es cierto?, de lado. Prácticamente la sentencia es de que su casa es dejada desierta. La casa es
es la iglesia de ese tiempo, la iglesia judía. Ellos como iglesia de Dios ya no estaban cumpliendo con el mandato que Dios le había designado. Por lo tanto, Dios se retiraba, Jesús se retira del templo, da la sentencia contra el templo, que no quedará piedra sobre piedra, y se va, ¿no es cierto?, al monte de las Olivas. Cosa bien interesante lo que pasa acá, porque ya de esa sentencia, ya del capítulo 23 que estábamos leyendo, esta historia se repite con el templo de Salomón. Y se repite de una forma tan impresionante porque es similar, muy similar a lo que ocurre, ¿no es cierto?, con el templo de Herodes, a lo que ocurre con el templo de Salomón. Para eso vamos a ver ahí en el libro de Ezequiel, el capítulo 9, Ezequiel, el capítulo 9, aquí, bueno, nosotros conocemos el capítulo 8, que son, ¿no es cierto?, la visión de las abominaciones de Jerusalén. Aquí se le presenta a Ezequiel, ¿no es cierto?, él estaba en Babilonia, y él tiene una visión referente, ¿no es cierto?, a las abominaciones que se hacían en el templo, ¿no?, en el templo de Salomón, esa magnífica construcción de ese templo, y cómo, ¿no es cierto?, él ve muchas abominaciones que se hacen en ese templo, ¿no?, y cómo se estaba prácticamente adorando imágenes y a ídolos paganos, ¿no?, dentro del templo, en el santuario. También, ¿no es cierto?, se muestra ahí en estas abominaciones a unas mujeres que están endechando a Tamuz, a este dios babilónico, y estaban prácticamente lo que se llama la cuaresma, estaban esos 40 días de luto, ¿no es cierto?, de lloro por Tamuz, que es la cuaresma. Estas mujeres estaban endechando, llorando a Tamuz, ¿no? Esto lo hacían en el templo. También, ¿no es cierto?, se muestra a los ancianos, ¿ya?, a los ancianos que estaban, ¿no es cierto?, dando las espaldas al templo y adorando al sol. Entonces, en vista de consideración y en consideración a todas estas abominaciones, Dios también le da una sentencia a estos líderes religiosos y también, ¿no es cierto?, al templo, que ellos tenían, ¿no es cierto?, como lo más grande que ellos podían tener, que era el templo, ¿no? Y esto lo vemos ahí en el capítulo 9, versículo 3, dice: la gloria de Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado, hacia el umbral de la casa. Y llamó Jehová al hombre vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y aquí, ¿no es cierto?, hace un juicio y empieza a sellar a los hijos de Dios, a los verdaderos hijos de Dios. Pero lo interesante aquí es en el capítulo 10 de Ezequiel, porque dice que la gloria de Dios, que se retira, ¿no es cierto?, de ahí del templo, se eleva sobre el santuario. En el capítulo 10 aparece el título: la gloria de Dios abandona el templo. Todo el capítulo 10 se menciona cómo la gloria de Dios, la presencia de Dios, se retira del templo de Salomón a causa de las abominaciones que se estaban cometiendo en él. Y el versículo 18 dice: entonces la gloria de Jehová se elevó sobre el umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y también ahí en el capítulo 11, versículo 22 dice: después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas iban en pos de ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos. La gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que estaba al oriente de la ciudad. Y esto vemos acá, ¿no es cierto?, cómo se repite lo mismo que ocurrió en el tiempo de Jesús, cuando la presencia de Dios, Jesús mismo, se retira del templo y dice que se va, ¿no es cierto?, al monte de las Olivas. Aquí también la gloria de Jehová dice que se eleva por el medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está en el oriente. Este monte que está en el oriente también es el monte de las Olivas. Y eso lo podemos ver ahí en Zacarías 14:4. ¿Ya?
Libro de Zacarías 14. Vamos a buscar acá. Ya, capítulo 14, versículo 4 dice: en aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Por lo tanto, el monte que está al oriente, ¿no es cierto?, del templo es justamente el monte de las olivas. Así como la gloria de Jehová, ¿no es cierto?, se retira del templo de Salomón, ya, dando a entender de que la presencia de Dios dejaba, ¿no es cierto?, al templo, dejaba, ¿no es cierto?, a los dirigentes religiosos del tiempo antes de Babilonia, en el tiempo de Babilonia, y cómo, ¿no es cierto?, dejó de que el ejército de Babilonia invadiera, destruyera el templo y se llevara cautivo, ¿no es cierto?, a los hijos de Dios a Babilonia. Por lo tanto, vemos la repetición y el castigo que viene de parte de Dios cuando hay abominación, cuando hay apostasía dentro de la iglesia. Tanto, ¿no es cierto?, el Israel del tiempo, ¿no es cierto?, de Ezequiel, de Daniel, fueron, ¿no es cierto?, esparcidos, fueron destruidos muchos, otros llevados esclavos, ¿no es cierto?, a Babilonia. Así también, ¿no es cierto?, en el tiempo de Jesús, el templo de Herodes fue destruido en el año 71 y el pueblo de Israel fue esparcido. Por lo tanto, vemos las consecuencias de la apostasía, las consecuencias cuando nos apartamos de Dios, cuando no hacemos caso, ¿no es cierto?, a sus mandamientos. Muy bien, aquí en el capítulo 24, versículo 43, dice lo siguiente. Del 42 vamos a leer. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría entrar en su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Aquí vemos, ¿no es cierto?, la importancia de la preparación que debemos tener nosotros como hijos de Dios, una preparación en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a las profecías, para que no se nos cierre también la puerta, ¿no?, de la misericordia de Dios. Así como se le cerró la puerta en el tiempo del templo de Salomón, también fue en el tiempo de Jesús, a los dirigentes de esa época, aquellos que eran la iglesia de Dios, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios de ese tiempo. A nosotros también nos puede pasar si no estamos preparados. Por eso que hay en la parábola de las 10 vírgenes del capítulo 25, también se nos habla acerca de la preparación que debemos tener. El capítulo 25, versículo 10 dice: pero mientras ellos iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Aquí está hablando, ¿no es cierto?, de las vírgenes prudentes, que estaban preparadas. Ellas entraron a las bodas y se cierra la puerta. Dice el versículo 11, después llegaron también las otras vírgenes, las insensatas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por lo tanto, esta historia referente al pueblo de Israel antiguo, tanto como el de Israel en el tiempo de Jesús, nos muestra, ¿no?, las consecuencias de apartarnos, ¿no es cierto?, de las verdaderas doctrinas, de las doctrinas bíblicas, de la verdad pura, al error. Y cómo, ¿no es cierto?, la apostasía hace que el Señor se retire, ¿ya?, de sus hijos, ¿ya?, de su iglesia. Aquí está hablando, ¿no es cierto?, que el Señor se retiró de la iglesia de aquel tiempo, ¿ya? Por lo tanto, es algo muy importante poder nosotros estar preparados para que el Señor no se retire de nuestras vidas.
a pesar que ahora ya no hay templo, no está el templo de Salomón, no está el templo de Herodes, el Señor habitaba, pero sí el Señor quiere habitar ahora, hoy en día, ya no en un templo físico, ya, sino en el templo de nuestro corazón, de nuestra mente. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dios quiere habitar en cada uno de nosotros. Y va a depender si nosotros estamos preparados, si realmente nuestras vidas están consagradas al Señor, porque corremos el riesgo, así como le pasó al antiguo Israel, de que el Señor, ¿no es cierto?, nos abandone, que el Espíritu Santo no esté en nosotros. Y si el Espíritu Santo no está en nosotros, va a estar otro espíritu, ¿ya? Otro espíritu. Así lo dice, ¿no es cierto?, la sierva de Dios. Dice en el libro de testimonio, el tomo 5, en la página 102, no importa cuán elevada sea nuestra situación, necesitamos velar y orar continuamente. Diariamente debemos ser controlados, dice, por el Espíritu de Dios, o si no, seremos dominados por el Espíritu de Satanás. Es decir, si no tenemos el Espíritu de Dios, vamos a tener el Espíritu de Satanás. Es uno u otro el Espíritu que nosotros vamos a tener. Por eso que es importante es que siempre tengamos nosotros en nuestras vidas que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Muy bien, hay una cita de la pluma inspirada que habla acerca de estas vírgenes insensatas, las vírgenes insensatas, y a quién representan estas vírgenes. Y es una cita muy importante porque realmente a mí me causó bastante impresión, porque aquí la hermana White, en la Review and Herald del 19/8 de 1890, dice que las vírgenes insensatas también reciben el nombre de estado laodicense. La cita dice así: la condición de la iglesia representada por las vírgenes insensatas recibe también el nombre de estado laodicense. Por lo tanto, las vírgenes insensatas, aquellas que se les cerró la puerta, representan, ¿no es cierto?, a la iglesia de la Odisea. Y eso para mí fue realmente un golpe muy fuerte, porque si nosotros pensamos, ¿no es cierto?, qué iglesia somos nosotros, y en el tiempo que estamos, de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que dice ahí en Apocalipsis capítulo 3, se nos habla que nosotros somos la iglesia de la Odisea, ya en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14. Y ahí hay un mensaje para la iglesia de hoy. Y estamos todos de acuerdo, ¿no?, que nosotros somos la iglesia de la Odisea, la última iglesia que va a quedar, ¿no es cierto?, hasta cuando Cristo venga. Recordemos que la hermana White, ¿no?, y los pioneros fueron parte de la iglesia de Filadelfia, del 1798 al 1844. Y la iglesia de la Odisea es de 1844 hasta el fin, hasta cuando Cristo venga. Por lo tanto, nosotros pertenecemos a la iglesia de la Odisea. Pero aquí hay un mensaje también de reprensión para esta iglesia. Así como hubo un mensaje de reprensión para la iglesia del Antiguo Testamento, y los dirigentes que estaban, ¿no es cierto?, que asistían en el templo de Salomón, así también hubo una reprensión, ¿no es cierto?, para los judíos, a aquellos fariseos, los saduceos, ¿no es cierto?, aquellos dirigentes del tiempo de Jesús. Hubo también una reprensión. Para nosotros hoy en día también hay una reprensión, y esta reprensión está dirigida, ¿no es cierto?, a la iglesia Laodicea. Y dice así, versículo 14 del capítulo 3, dice: escribe al ángel de la iglesia Laodicea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí está hablando Jesús, Él es el testigo fiel y verdadero, ¿no? Y Él dice lo siguiente, porque conoce a la iglesia de la Odisea, y Él dice en el versículo 15, yo conozco tus obras. Es Jesús hablando, ¿no es cierto?, que conoce nuestras obras, ¿ya? Conoce a nuestra iglesia, conoce a la iglesia adventista, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí hay una condición que Dios ve en la iglesia de este tiempo, ¿ya? Y la condición dice que no es buena.
tanto así dice que la vomitará de su boca. Esta forma que habla de vomitar de su boca es que el Señor la va a rechazar, así como rechazó, ¿no es cierto?, a la iglesia del tiempo del Antiguo Testamento y la iglesia, ¿no es cierto?, del tiempo de Jesús. Así también Jesús dice va a rechazar a la iglesia de este tiempo, ¿ya? Si es que no sale de la condición laodicense, si es que no sale. Por eso es que Jesús está advirtiendo, ¿ya?, así como lo advirtió antiguamente. Sigue diciendo, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, el Señor conoce la condición de la iglesia en este tiempo, conoce las valencias, conoce que hay apostasía en la iglesia, que hay problemas, hay pecados, y que hay también, ¿no es cierto?, tradiciones, tradiciones mundanas, ¿no?, que se están celebrando dentro de lo que es la iglesia. Conoce Jesús a su iglesia y por lo tanto el Señor aconseja a su iglesia para que se arrepienta, ¿ya? Por eso le dice ahí en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El llamado de Jesús para la iglesia de la Odisea, para nuestra iglesia adventista, es que se arrepienta de sus pecados, ¿ya? Versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto de abrirle a la puerta al Señor es de poner el yo para poder, ¿no es cierto?, a permitir al Señor que entre en nuestras vidas. Y Jesús puede entrar en nuestras vidas a través de su representante, el Espíritu Santo. A través de su Espíritu, Jesús puede morar en nosotros. Y eso es lo que necesita la iglesia hoy en día, ¿ya? Hay unas citas que encontré acá en Primeros Escritos. Hay un capítulo de Primeros Escritos que habla acerca de la alianza entre la iglesia, ¿ya? Y aquí nos está identificando a nosotros, ¿no? Ahí, Primeros Escritos, la página 227. Dice, en cuanto logró Satanás que la iglesia aceptara favores, honores del mundo, so pretexto de recibir beneficios, principió a perder ella el favor de Dios. ¿Cuándo empezó la iglesia a perder el favor de Dios? Dice, cuando la iglesia, ¿no es cierto?, aceptó favores, ya, favores y honores del mundo. Este capítulo habla de la alianza entre la iglesia y el mundo. Es decir, cuando la iglesia de Dios hace alianza con el mundo, tiene contactos con el mundo, dice que eso hace, ¿no es cierto?, de que el favor de Dios se retira de su iglesia. Se fue debilitando en poder al rehuir, declarar las auténticas verdades que eliminaban a los amadores de placeres y a los amigos del mundo. Es decir, al no dar las verdad presente que necesita la iglesia hoy en día, dice que eso hace, ¿no es cierto?, que se una con el mundo. Después sigue diciendo la cita, la iglesia no es ahora el apartado y peculiar pueblo que era cuando los fuegos de la persecución estaban encendidos contra ella. ¿Cuán empañada está el oro?, dice. ¿Cuánto transmutado el oro fino? Vi que si la iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar y santo, todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo, que recibieron los discípulos. Sanarían los enfermos, los demonios serían reprobados y echados, y la iglesia sería potente y un terror para sus enemigos. Qué tremenda declaración para nuestra iglesia, ¿no?, en este tiempo. Hay otra cita acá, está en el evento de los últimos días. Evento de los últimos días, la página 27. Página 27,
El capítulo se llama La Iglesia de Dios de los Últimos Días, ¿ya? Y esta la página 27 nos dice lo siguiente. Dice: los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo, dice, con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales, las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. Es decir, Dios las escogió y las sacó del mundo para que se separara del mundo, ¿ya? Y para dar las verdades más solemnes en este tiempo final. Y esas verdades son el mensaje del primero, segundo, tercer ángel. Esos son los mensajes de verdad presente. Sigue diciendo: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. Así también fue colocado, ¿no es cierto?, antiguamente el pueblo de Israel. Así también fue colocado, ¿no es cierto?, el pueblo judío en tiempo de Jesús, pero ellos no transmitían esa luz. A ellos ha sido confiada, dice, la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta. Nada debe desviar nuestra atención de ella. Esta es la obra que Dios le ha encomendado, ¿no es cierto?, a la iglesia adventista, el proclamar en este tiempo estos tres mensajes angelicales, ¿no? ¿Está cumpliendo la iglesia con eso? ¿Qué está haciendo la iglesia hoy en día? ¿Qué mensaje está proclamando? Eso es importante que lo podamos analizar. Hay otra cita acá, también se encuentra aquí en Eventos de los Últimos Días, en la página 29, dice: de los que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella, Cristo dice: por tanto digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Aquí le está hablando, ¿no es cierto?, a la iglesia adventista, y le dice: y tú, Capernaum, adventista del séptimo día, quienes han tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegios, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Qué tremendo, ¿no es cierto? Esta cita está tomada de la Río Angera del 1 de agosto de 1893. Gran privilegio le ha dado Dios, ¿no es cierto?, a la iglesia adventista, mensajes tremendos, referentes, ¿no es cierto?, al santuario, referente al juicio, el lugar santísimo y las verdades que ¿no es cierto?, se desprenden del lugar santísimo, que son verdad presente. Después sigue diciendo: la iglesia se encuentra en el estado lauricense. La presencia de Dios no está en su medio. Esta cita es del año 1898. Son citas realmente tremendas, ¿no?, para el pueblo de Dios en este tiempo. Después dice ahí en la página 30, aparece tres citas importantes. Dice: la voz de Battlecliff, hablando la hermana Juárez, ¿no es cierto?, de Battlecliff en el año 1896, dice: la voz de Battlecliff, que ha sido considerada como autoridad para aconsejar como debiera hacerse la obra, ya no es la voz de Dios. Bueno, en esos años, ¿no es cierto?, ya la hermana Juárez había hablado referente, ¿no es cierto?, a Battlecliff, que ya no es la voz de Dios. Recordemos que ya en el 1888 la Asociación General, ¿no?, había rechazado el mensaje de justificación por la fe. Por lo tanto, ya de ahí, de 1888 en adelante, la iglesia se fue corrompiendo.
ya rechazaron el mensaje de justificación por la fe, porque la hermana Juárez dice que no pudieron recibir los beneficios de haber recibido el mensaje, que era la ayuda tardía en esos años. Después aparece la segunda cita, que está tomada del año 1898. Dice: han pasado algunos años desde que he considerado a la Asociación General como la voz de Dios. Después aparece otra cita, dice: el hecho de que estos hombres debieran estar en un sitio sagrado como si fuera la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la Asociación General lo era, es aún asunto del pasado. Y esta última cita está tomada de 3 de abril de 1901. Recordemos que después, ¿no es cierto?, ya de 1900 en adelante empiezan, ¿no es cierto?, los problemas con el doctor Kellogg, y cómo la iglesia se dividió en aquel tiempo, y cómo se fue introduciendo ciertas doctrinas y cosas, ¿no es cierto?, mentiras dentro de lo que eran las verdades, ¿no? Se fue contaminando la iglesia. Ya para el tiempo de 1915, ya después de 1915, la iglesia ha afrontado muchas ¿no es cierto?, ataques en cuanto a falsas doctrinas. Así que es importante el mensaje que Dios le dirige. Jesús conoce a la iglesia, ¿no? Y por eso que Él ve el futuro y le llama, ¿no es cierto?, a arrepentirse de la apostasía que está entrando en la iglesia, cosa que nosotros ya lo podemos ver y lo podemos palpar en este tiempo. Cada uno de nosotros es responsable de poder, ¿no es cierto?, ser guiados por la verdad. La única forma de adorar a Dios es en espíritu y en verdad. El Señor quiere, ¿no es cierto?, que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad. Esa es la forma correcta. No podemos, ¿no es cierto?, tener mucha verdad y poca mentira. No puede estar mezclado, porque el Señor lo único que acepta es la verdad pura, verdad completa. Quiera Dios que nosotros podamos, ¿no es cierto?, poder estudiar y poder prepararnos para ese encuentro con el Señor. Ya en este tiempo el Señor tiene todavía su pueblo, y el pueblo de Dios de este tiempo final no solamente está dentro de la iglesia adventista, está en diferentes iglesias y congregaciones. Ahí hay mucho pueblo de Dios que Dios va a llamar, pero lo va a hacer utilizando a siervos fieles que proclaman el mensaje de verdad presente a esas iglesias. Y muchos ¿no es cierto?, van a salir de Babilonia y van a entrar, ¿no es cierto?, a la verdad distintivas que tiene la iglesia adventista. Nos hemos alejado de esas verdades distintivas, nos hemos alejado de los firmes fundamentos de las sendas antiguas. Nosotros lo que tenemos que hacer es salir de Babilonia, salir de la Odisea y volver, ¿no es cierto?, a Filadelfia. Salir de la Odisea, de la condición laodicense me refiero, ¿ya? No estoy hablando de que debemos salir de la iglesia adventista, estoy hablando, ¿no es cierto?, de la condición laodicense. Tenemos que salir de esa condición y volver, ¿no es cierto?, a la iglesia de Filadelfia, a esa iglesia de los pioneros donde el Señor entregó las verdades puras, sagradas, referente, ¿no es cierto?, al santuario, referente al templo que hay en el cielo, referente, ¿no es cierto?, a lo que pasó en 1844, Jesús pasó del lugar santo al santísimo, y cómo esas verdades que hay en el lugar santísimo, el sábado, la no inmortalidad del alma, la reforma pro salud, la ley de Dios, el juicio. Es decir, tenemos mucho tema, mucha verdad presente, y nosotros tenemos que volver, ¿no es cierto?, a las sendas antiguas. Quiere el Señor que nosotros podamos formar parte del pueblo de Dios en el tiempo final, y podamos, ¿no es cierto?, predicar estos mensajes de verdad presente. Por último, ahí en Mateo capítulo 24, con esto vamos ya a ir finalizando. Mateo capítulo 24, vamos a volver acá. Acá se nos identifica, ¿no es cierto?, a la iglesia. Aquí en capítulo 24, versículo 45. Mateo capítulo
24, los versículos 45 al 51. Ya aparece el título, dice la fidelidad en el servicio. Y aquí nos está hablando a nosotros como pueblo de Dios. Nos dice lo siguiente: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que le dé el alimento a su tiempo? Bueno, aquí está hablando, ¿no es cierto?, que el Señor puso, ¿no es cierto?, a su siervo fiel, ya, sobre su casa. ¿Cuál es la casa de Dios? Bueno, la casa de Dios es la iglesia. ¿Para qué nos puso, ¿no es cierto?, a nosotros como siervos fieles? Para darle el alimento, ¿no es cierto?, a la iglesia, el alimento a su tiempo. No es el alimento, ¿no es cierto?, no son las verdades del tiempo pasado, sino que el alimento espiritual que necesita, ¿no es cierto?, la iglesia en este tiempo es la verdad presente, para este tiempo. No es la verdad que tuvo Lutero, ¿no es cierto?, sino que es la verdad de en este tiempo. Después dice el versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Este es el buen siervo entonces que da, ¿no es cierto?, a su casa, a la iglesia, los mensajes de verdad presentes que el pueblo necesita hoy en día. Y el versículo 48 dice, pero si aquel siervo malo, aquí está hablando ahora de un siervo malo, dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Bueno, aquí es fácil entender esto en forma espiritual. Cuando dice acá que este siervo malo comienza a golpear a sus consiervos, está hablando, ¿no es cierto?, de este siervo, que son los dirigentes, ¿no es cierto?, que empiezan a tratar mal a los miembros de la iglesia, ¿no? Y bueno, nosotros vemos hoy en día que está pasando eso, ¿no? A veces se nos cierran iglesias o se nos expulsan de las iglesias por hablar la verdad presente. Bueno, aquí está hablando eso. Comienza a golpear a su consiervo y aún comer y a beber por los borrachos. Esto en el sentido espiritual, beber el vino, ¿no es cierto?, que en forma espiritual representa las falsas doctrinas del error. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiera Dios que nosotros podamos ser del siervo fiel, ¿ya? Siervo fiel, como dirigentes, como estudiosos, como atalayas que el Señor nos ha puesto, ¿no es cierto?, sobre su casa, poder advertir a nuestros hermanos referente, ¿no es cierto?, a las verdades para este tiempo, referente, ¿no es cierto?, a las profecías y referente a los mensajes, ¿no?, del primero, segundo y tercer ángel. Quiera Dios que podamos ser utilizados por el Señor para poder llevar estos mensajes de verdad presente a un pueblo, ¿no es cierto?, que está ciego hoy en día. Recordemos que los dirigentes hoy en día, ¿no es cierto?, están llevando al pueblo a otra doctrina, otra teología. No es la teología que tenían, ¿no es cierto?, que enseñaron los pioneros. Tenemos que volver a las sendas antiguas, tenemos que reestudiar lo que ellos nos dejaron, el legado que nos dejaron. Estudiemos los libros del Espíritu de Profecía para poder entender cuáles son los mensajes que realmente necesitamos nosotros como pueblo en este tiempo. Que el Señor les pueda bendecir. Llévenos con una oración, hermanos, si es tan amable. Muy bien, oremos. Bendito Padre Celestial, estamos aquí, Señor, pidiendo misericordia de lo alto para que tú puedas, Señor, aceptarnos como tu pueblo, que puedas poner en nosotros, Señor, los mensajes que tú quieres que podamos tener para este tiempo, que podamos ser luces, Señor, para un mundo que perece. Padre Celestial, que no nos suceda lo que le pasó, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, que podamos ser realmente depositarios de tus verdades y podamos llevar estos mensajes, Señor, a la gente que nos necesite. Quédate con cada uno de nosotros, perdona nuestros pecados,
Esto lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios, que la gloria sea para nuestro Dios. Gracias, hermano. Pregunta, los pastores aún están en la iglesia, ellos saben que no están predicando la verdad presente como tiene que ser, ¿verdad? Como tiene que ser predicada. Claro. Algunos de ellos están ahí porque Dios lo permite, o en realidad el enemigo los tiene completamente ciegos. La verdad que es algo que es sorprendente. A mí me ha tocado recorrer muchas iglesias y uno ve una condición, pero es una condición general de adormecimiento a las verdades que el Señor puso en el tiempo pasado, ¿no? En la iglesia de Filadelfia. Cómo hemos perdido la visión, hemos perdido el rumbo. Y lamentablemente hoy en día los pastores que se jactan, ¿no es cierto?, de tener la teología, y viendo, ¿no es cierto?, siendo teólogos, eruditos en lo que es la palabra de Dios, pero nos están llevando por un camino errado. Nosotros lo que tenemos que hacer es volver atrás, mirar la senda antigua. Si nosotros nos guiamos por las sendas que el Señor trazó, ¿no es cierto?, a Guillermo Miller, a la hermana Huay, a Jaime Huay, a estos pioneros, Dios los utilizó, y los mensajes de verdad presente están ahí. Nosotros tenemos que volver atrás, tenemos que volver y reestudiar estos mensajes. Hay mucho palabra de Dios ahí que la desconocemos, y los adventistas nuevos, ¿no es cierto?, que están siendo adoctrinados hoy en día, no tienen la menor idea de estas verdades acerca del santuario. Por lo tanto, estamos prácticamente como Jesús le dijo, ¿no es cierto?, a los fariseos, guía de ciegos que llevan a otros ciegos, y eso es lamentable. A esos hombres en la antigüedad, ¿no es cierto?, los pioneros no fueron teólogos, no fueron a universidades a estudiar teología, pero el Señor les mostró las verdades. ¿Ya? A Guillermo Miller dice que ángeles descendieron para darle el mensaje. Por lo tanto, no podemos rechazar. Hoy en día se está rechazando ese mensaje que el Señor dio, ¿no es cierto?, en ese tiempo. Y lo que tenemos adelante es una nueva iglesia, una nueva organización. Se nos está cambiando muchas cosas que a la verdad las predicaciones que daban, ¿no es cierto?, los pioneros no son ni parecidas a lo que se está predicando hoy en día en los púlpitos. Se está enseñando de que nosotros debemos, que el ser humano no puede dejar de pecar, y que cuando venga, ¿no es cierto?, Jesús nos va a cambiar para que dejemos de pecar. Esto se está enseñando en los púlpitos, pastores están enseñando eso. Y eso echa por tierra, ¿no es cierto?, el cierre del tiempo de gracia, echa por tierra de que hay 144.000 que van a vivir sin pecado en tiempo de angustia. Por lo tanto, se están desechando las verdades de la verdad presente hoy en día. Y nosotros debemos conocer estas verdades. Así como, para no ser engañados con un billete falso, debemos conocer el billete verdadero. Necesitamos conocer la verdad bíblica para no ser engañados. El fuerte pregón, cuando se vaya a dar, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta? El fuerte pregón. Bueno, esto todo se da después de la ley dominical, ¿no? Se da después de la ley dominical y después del zarandeo. Recordemos que el zarandeo hace que se separe, ¿no es cierto?, el trigo y la cizaña. Y el Señor va a utilizar el trigo, el verdadero trigo, para poder, ¿no es cierto?, derramar la lluvia tardía para dar el fuerte pregón. El fuerte pregón no se puede dar si no se derrama el Espíritu Santo en la lluvia tardía. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios para poder proclamar el fuerte pregón. Y el Señor va a dar el Espíritu Santo a quienes le obedecen, pero le obedecen en la verdad. A los que no obedecen la verdad, Dios no va a darle el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a retirar de aquellos que no tienen la verdad y que no proclaman la verdad. Entonces, tenemos nosotros la responsabilidad de ayudar a nuestros hermanos. Por supuesto, esa es la responsabilidad que nosotros tenemos, de seguir yendo a la iglesia adventista,
porque ahí está el pueblo de Dios, y poder, ¿no es cierto?, abrirle los ojos a los hermanos. Hay algunos que proclaman de que hay que salir de la iglesia adventista. Yo no soy de esa idea, porque yo también en el tiempo antiguo estaba ciego, ¿no? Estaba ciego. Y hasta cuando descubrí todas estas verdades. Así también hay muchos hermanos dentro de la iglesia que están ciegos y que no conocen estas verdades. Por eso que hay que seguir asistiendo y hasta cuando nos dejen, ¿no es cierto? Y el Señor va a hacer la obra, ¿eh? ¿Ya? Hay muchos hijos de Dios sinceros que están anhelando escuchar, ¿no es cierto?, los mensajes de verdad presentes. Y es importante de poder, si no nos dan, ¿no es cierto?, si no lo podemos predicar, no nos dan el púlpito, podemos hacerlo a través de grupos de estudio, ¿ya? Y a través de grupos de estudio nosotros podemos predicar en las casas, no grupos pequeños, sino grupos de estudio, así como tenía la hermana Juá y tenían los pioneros grupos de estudio, dice, que llegaban hasta, se amanecían, ¿no es cierto?, estudiando temas importantes. Nosotros necesitamos hoy en día tener grupos de estudio en nuestros hogares. Si no podemos, ¿no es cierto?, predicar en la iglesia, porque no nos dejan, pero tengamos en los hogares grupos de estudio en cuanto a estas verdades. También sabemos que están sacando personas de la iglesia por llevar verdad presente. ¿Cómo? Hay personas que están siendo expulsadas de la iglesia por predicar verdad sí. presente. Exactamente, eso está pasando hoy en día, ¿no? Y yo conozco iglesias que se han cerrado, las han cerrado prácticamente. Por eso es que nosotros lo que tenemos que hacer es ir y estar asistiendo a la iglesia hasta cuando podamos, hasta cuando nos dejen, porque hay hermanos que están ahí que necesitan, ¿no?, de que nosotros le enseñemos estas verdades. Yo ya tengo prácticamente dos grupos de estudio acá en Talca, en Chile, y nos reunimos en casa y estamos estudiando el santuario, estamos estudiando estas verdades del firme fundamento, ¿no es cierto?, lo que el Señor entregó a nuestros pioneros. Estamos reestudiando aquellas verdades, y esto ha sido realmente de gran bendición para cada uno de nosotros, y de esa forma vamos a tener que estudiar. En la iglesia no podemos hacer estos grupos de estudio porque nos van a impedir inmediatamente, ¿ya? Y lamentablemente eso está sucediendo hoy en día. Así que tenemos que nosotros salir de esa condición laodicense y hacer que otros salgan. Y las personas que siguen en la iglesia en estado laodicense, lamentablemente se van a perder. Y eso es una realidad. Por eso es que la hermana Juárez, cuando da la cita, dice, ni uno en 20 está preparado para el reino de los cielos, ni uno en 20. Así que esa es la condición real de nuestra iglesia en este momento. Y nosotros amamos a nuestra iglesia y debemos trabajar por ella.